Hola amigos, bienvenidos al canal de Celia B. Hoy vamos a trabajar el punto tulipán. Esta semana estuve haciendo un proyecto donde utilicé este punto, por eso me pareció importante enseñárselos porque les puede servir para muchas cosas. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para hacer cojines, para hacer cuadraditos, para hacer una manta, para hacer una bufanda, en la bufanda lo podemos hacer así, horizontal, o lo podemos hacer líneas verticales con estos tulipanes que pueden ser de un solo color o de varios colores combinando, ¿verdad? Distintas lanas. Bueno, por eso me pareció importante porque es muy útil este punto tulipán. Voy a utilizar para ello una aguja número 3 de 3 milímetros. Para comenzar en la carrera inicial uso una un poco más gruesa para que me sea cómoda, ¿verdad? Tejer después la primera carrera de puntos bajos sobre la cadeneta. Siempre utilizo una aguja un poco más gruesa para la carrera inicial, por supuesto que una tijerita, y la lana que voy a usar es de una hebra media, digamos, no es muy fina ni muy gruesa. Voy a comenzar con este color crudo, ¿sí? Para tejer la cadeneta inicial. Es básico saber que este punto se va a hacer cada 3 puntos, ¿verdad? Cada 3 puntos vamos a hacer un motivo de nuestra flor. Así que tiene que ser múltiplo de 3. Les explico cómo es eso. Tejemos el primer punto, ¿sí?, de nuestra cadeneta inicial, el segundo y el tercero. Acá es que vamos a tejer el primer motivo. Después seguimos tejiendo 1, 2 y en el tercero nuevamente otro motivo. Así, esto vamos a repetir esto hasta que tengamos el tamaño de cadeneta que necesitamos. En este caso van a ser 18 puntos, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando ya tenemos los 18 puntos, cambiamos y vamos a tomar la aguja con la que vamos a trabajar, la definitiva. Tejemos un punto más para dar altura y sobre esa cadeneta vamos a tejer puntos bajos. Recuerdan, el punto bajo es pinchar, tomar la hebra, ¿sí?, y cerrar con otra hebrita. Nuevamente pinchamos, tomamos la hebra, la pasamos por donde pinchamos y ahí con otra hebrita cerramos esos dos rulitos que tenemos en la aguja, ¿sí? Esto lo hacemos por 18 veces, o sea, 18 puntos bajos. Bueno, terminamos nuestra primera carrera, tejemos una cadeneta más y damos vuelta. Y sobre esos 18 puntos bajos vamos a tejer la segunda carrera, también en punto bajo. De estas carreras de puntos bajos vamos a tejer 4. Estoy en la segunda, después tejemos tercera y cuarta. Siempre en punto bajo. Bueno, ya tejí las 4 carreritas de puntos bajos. El último punto no lo cierro porque voy a cambiar de color, así que eso lo voy a hacer con el siguiente color, que en este caso es el verde. Vamos a comenzar a tejer lo que sería la ramita de nuestro tulipán. Tejemos 3 cadenetas, 1, 2, 3 y damos vuelta al trabajo. Esa es la primera cadeneta en el extremo. Ahora vamos a tejer tomando hebra sobre la aguja y en la base saltando 2 puntos. En el tercero vamos a tejer punto alto o vareta, ¿sí? Después vamos a tejer 2 cadenetas. Otra vez nuevamente hebra sobre la aguja y en el mismo lugar donde habíamos pinchado para ese punto alto anterior hacemos otro. Miren, se nos va a formar esta especie de V, o digamos mejor un triangulito, ¿verdad? Porque al tener las 2 cadenetas es un triangulito. Ahora vamos a tejer otro triangulito de eso. Siempre en la base contamos 2 espacios, 1, 2, y en el tercero pinchamos y tejemos punto alto, 2 cadenetas para separar y otro punto alto en ese mismo lugar de base, ¿sí? Se nos van a ir formando estos triangulitos. Hacemos eso hasta terminar la carrera. Cuando llegamos al final, cortamos, ¿sí?,
esta siempre tenemos que dejarla sin cerrar porque vamos a cambiar de color. En este caso vamos a colocar este rosa chicle, que es con el que vamos a hacer lo que sería los pétalos del tulipán, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer 3 cadenetas para subir, ¿sí? Hebra sobre la aguja, y en ese triangulito, en el primer triangulito que tenemos, vamos a tejer 5 puntos altos. Ahí tenemos uno, este es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrandar un poquito ahí ese punto porque lo vamos a dejar en espera. Sacamos la aguja. Vamos al primer punto de esos 5 que hicimos adentro del triangulito. Sería este, ¿verdad? Ahí pinchamos, ¿sí? Pasamos la aguja por el punto que dejamos en espera. Ahora sí lo ajustamos. Y ese punto lo vamos a sacar por el primero. O sea que unimos el quinto y el primero, ¿sí? Y ahí ya se nos forma nuestro primer tulipán. Un puntito para cerrar. 2 puntos para separar. Nuevamente hebra y pasamos al segundo triangulito. Ahí tejemos otra vez 5 puntos altos o 5 varetas. Van 3, 4, 5. Nuevamente vamos al primero. Ahí tomamos el puntito y lo cerramos, ¿sí? Y uno para cerrar, 2 para separar y pasamos a tejer el próximo, así hasta terminar la carrera. Bueno, cerramos el último tulipán, las 2 cadenetas de separación y sobre la cadeneta una cadeneta para terminar la carrera. Así les queda la carrerita de tulipanes. Miren qué lindo, quedan 3D gorditos, levantaditos, divinos. El último, como siempre me olvido yo, pero tienen que dejarlo sin cerrar porque vamos a cambiar de color. Nuevamente vamos a volver al crudo este. Así que ahí cortamos este rosadito, volvemos a este clarito y ahí sí cerramos. Tejemos un punto, ¿sí? Damos vuelta, un punto abajo, damos vuelta y sosteniendo la hebrita restante por detrás, tejemos puntos bajos. Así hasta terminar esta primera carrera. Terminamos la primera carrera, hacemos una cadeneta, damos vuelta al trabajo y volvemos a tejer todo en punto bajo. Todo punto sobre punto en punto bajo. En este caso voy a hacer 4 carreritas para que quede simétrico el color abajo y arriba de nuestros tulipanes. Bueno, ya terminamos todas las carreritas y así quedó nuestra muestra con el puntito de tulipanes. Primero vamos a cortar acá y rematar este punto. Una cosa que les quiero decir es que donde les quede así, por ejemplo esto, ustedes saben que en la unión de los colores tenemos que esconder las lanitas, ¿verdad? Para que quede prolijo nuestro trabajo. Me encanta, miren, así de costado, ¿ven? Queda como 3D salidito para afuera, es divino. Es un punto precioso. Les voy a mostrar lo que estuve haciendo esta semana en que utilicé este punto. Miren, yo hice este forro para macetitas. Estas son mini macetitas, miden 5 centímetros creo, 6 tal vez. Y las hice con hilo. La ramita la hice con 2 colores de hilo, uní 2 hebras, un verde oscuro y un verde más claro, para que quedara matizada y queda precioso. Y en hilo queda muy delicado.
yo lo hice para forrar estas macetitas. Miren qué lindo. Esto fue un encargo que me hicieron. Así. Miren qué precioso quedan las macetitas. Súper decoradas. Miren, acá tengo una. Les quería mostrar. No la quiero inclinar mucho porque todavía está, la tierrita está blanda, pero queda precioso con la plantita. Me encantan los cactus, chicas. Adoro los cactus, las suculentas, digamos. Estas son suculentas. Aquí hay 3 clases, miren, una. Esta es otra, que esta se vuelve un color morado después cuando agarra sol, cuando ya está más madura. Y esta es una que cae. Bueno, se puede usar para muchas más cosas este punto, ¿verdad? Esta es una de ellas. En fin, bueno, espero que les haya gustado este trabajito. Les agradezco mucho, como siempre, que vean mis videos, que estén ahí. Estoy feliz. Ay, quería agradecerles también que somos más de 25.000 seguidores. Qué genial en el canal. Me parece mentira, me parece un sueño que ya seamos tantos. Para mí es un montón, pero para mí es un montonazo. Estoy súper, súper feliz. Me siento súper acompañada siempre con sus comentarios. Así que les agradezco. No se olviden de dejarme un like si les gustó el video, de dejarme un comentario como siempre. Y nos vemos. Chau, chau.